Acuerdo. Presidente Maduro informó que con el apoyo de China se elevará en 1 millón de barriles la producción petrolera del país. Niega belicismo. Presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró necesidad de acudir a mecanismos diplomáticos para presionar al gobierno venezolano. Rechazo. Canciller Jorge Arreaza informó que entregaron nota de protesta a Colombia por señalamientos de incursión de la Guardia Nacional Bolivariana en ese país. Aprueban acuerdo. Asamblea Nacional considera que el nuevo salario mínimo desmejora escalas salariales de los trabajadores. Estudian avances. Presidente del TSJ, Michael Moreno, informó que miembros del organismo participaron en reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Agudización. Secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, aseguró que en los últimos días se ha incrementado la escasez y la inflación. Sigue la polémica. Medio de comunicación español presenta 6 pruebas de que Pedro Sánchez sí plagió en su tesis. Citación. Expresidenta Cristina Fernández declaró en tribunales argentinos por investigación sobre lavado de dinero. Noche de sorpresas. Director de Hollywood se comprometió durante los Emmy. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, buenos días. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Muy buenos días, Venezuela. Buenos días, Gregorio Rojas y Yoheis Adrián, como siempre. Estamos listos para acompañarlos y hacer nuestro acostumbrado recorrido informativo para saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos, Yoheisa, en Los Andes, en el estado Táchira. Con información en materia de educación, a esta hora de la mañana, nuestro primer contacto lo hacemos con nuestra compañera Mariné Glot. Buenos días, Mariné, adelante. Hola, buenos días. Autoridades rectorales de la Universidad del Táchira, UNED, consideran una burla las tablas salariales de los diferentes sectores, en específico la del universitario. Sostienen que el gobierno nacional está vulnerando la tercera contratación colectiva, las normas de homologación, la ley orgánica del trabajo y la misma Constitución de la República. Autoridades de la UNED denunciaron que en 45 años es la primera vez que a los profesores el Poder Central les cancela una semana de sueldo, situación que, sumada a la falta de recursos de operatividad, pone en riesgo a la academia. El sector exige al gobierno nacional la cancelación de las deudas para mantener la calidad de la enseñanza. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Mariné. Seguimos ahora en los estados Cojedes y Lara. Cuerpos de seguridad en los estados Cojedes y Laras recibieron importantes insumos por parte de autoridades locales. Nuestros corresponsales Héctor González y Génesis Colmenares nos amplían esta información. Buenos días. Buenos días. La alcaldía del municipio Ezequiel Zamora entregó uniformes a trabajadores del área de servicios públicos. Con un acto formal en la sala de sesiones, 150 servidores destacados en las patrullas de ornato y aseo urbano fueron equipados con bragas, guantes de seguridad y gorras. El alcalde Rafael Alemán exaltó la gran labor de estos hombres y mujeres en pro del cumplimiento de su deber y aseguró que pronto será el turno de la policía municipal. Alemán informó además que entró en funcionamiento un plan denominado la Alcaldía Digital, que consiste en un sistema computarizado para facilitar procedimientos como la recaudación de impuestos y que eliminará el uso de papel en las oficinas. El alcalde afirmó que trabajará permanentemente por las reivindicaciones de sus trabajadores. Desde el estado Cojedes, Héctor González, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Con una inversión de 1.100.000 bolívares soberanos, el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, realizó la dotación de 275 uniformes a funcionarios de la Policía Municipal. Esto como parte de los compromisos adquiridos durante su gestión. Cabe destacar que desde el año 2014 no recibían dotación de uniformes. Asimismo, el burgomaestre aseguró que se encuentra en un 80% operativo el parque automotor, con la disponibilidad de 17 vehículos, pues anteriormente solo
4 estaban funcionando. En este sentido indicó que en lo que va de año se ha ejecutado mejoras en las instalaciones de la sede de la Policía Municipal, así como se ha cumplido con las reivindicaciones salariales. Finalmente puntualizó que seguirá trabajando por el bienestar de los policías a fin de lograr que este cuerpo de seguridad sea referencia a nivel nacional. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Gracias, Génesis. En los Altos Mirandinos persisten las fallas en el suministro de energía eléctrica. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía esta información. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Las fallas en el suministro de energía eléctrica se mantienen en los Altos Mirandinos. Durante los últimos días, las zonas afectadas fueron La Maitiana y San Diego de los Altos, donde el corte se prolongó por 5 horas. Igualmente, en el centro de la ciudad de Los Teques se reportaron apagones. Tal es el caso de los sectores El Barbecho, Acueducto y Santa Rosa, donde los vecinos manifestaron que la deficiencia en los servicios públicos se ha agudizado durante los últimos meses. Asimismo, en los municipios Los Alias y Carrizal se interrumpió el suministro de energía. Por otra parte, se conoció que las comunidades Valle Alto y Montes Verdes ya tienen un año sin el servicio telefónico tras el robo de cables. Desde el municipio de Los Alias, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que los cuadrantes de paz en el municipio Maturín resguardarán los espacios públicos recuperados por la municipalidad. Así lo dio a conocer el alcalde de esta ciudad, Wilfredo Ordaz, quien expresó que de acuerdo a las peticiones por parte de los ciudadanos, se dio inicio al plan de embellecimiento y recuperación de espacios públicos. Manifestó que dentro de 15 días se tiene prevista el funcionamiento de la fuente Juana Ramírez La Avanzadora y así mejorar la imagen de la capital monaguense. Indicó que las cuadrillas de trabajo del Departamento de Alumbrado Público mantienen sus labores desplegadas en la Plaza del Estudiante y Plaza 7 para mejorar de esta forma el servicio de iluminación de estos importantes espacios de recreación. Desde el estado Monagas, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenos días. Amanecemos informando desde el centro de la ciudad capital del estado Mérida. La problemática de la recolección de los desechos sólidos, específicamente en la ciudad capital, continúa en sectores muy puntuales, tal y como lo es en Santa Ana, la avenida Universidad, Santa Juana y diversos espacios del centro de la ciudad de Mérida. Por tal motivo, la comunidad reitera el llamado a las autoridades competentes a que se aboquen a solventar esta problemática que no solo afecta la imagen turística de la ciudad, sino que también trae enfermedades. De esta manera, las autoridades también realizan un llamado a la ciudadanía para evitar sacar la basura los días que no están en el cronograma de la recolección de los desechos sólidos y evitar que se despliegue la basura por todas las avenidas principales de la ciudad capital. Desde el estado de Mérida, en la cámara Neva Producciones, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, el alcalde del municipio San Francisco, Dirwin Arrieta, informó sobre el inicio de un plan especial de limpieza y mantenimiento de quebradas a propósito de las recientes lluvias registradas en el occidente del país. Señaló que más de 80 hombres del barrido manual, la utilización de maquinaria pesada como retroexcavadoras, minichover y jumbos son utilizados actualmente en 12 kilómetros de la quebrada da Silva en la avenida 5 de la jurisdicción sureña. Resaltó que también extenderán los trabajos a las cañadas Juan Pablo II, 28 de diciembre y Negro I, entre otras. Asimismo, la autoridad municipal hizo entrega de colchones y enseres a familias que habitan en zonas vulnerables. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que con el apoyo económico de China se elevará la producción petrolera en 1 millón de barriles, los cuales se destinarán a ese país. Diana Vázquez con la información. Durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, Maduro negó que Venezuela tenga su futuro hipotecado tras los nuevos acuerdos de financiamiento. 1 millón de barriles, solo para China. Hay un gran conocimiento del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Y hay una opinión muy positiva de las perspectivas que significa la relación con una superpotencia que está dando sus propias respuestas a la guerra comercial y económica que se ha iniciado en el mundo. Firmamos 28 acuerdos en esta oportunidad y los esquemas de financiamiento que tenemos con China no generan deuda. Debe saber Venezuela. No es que China nos presta 15.000 millones de dólares y queda en un documento la deuda. No, es que todo está sustentado. Todo el dinero que China ha financiado para proyectos de desarrollo en Venezuela
todo ese dinero se ha pagado con petróleo. El primer mandatario nacional aclaró que el Estado venezolano no ha tenido contacto con ningún funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y aseguró estar dispuesto a establecer un diálogo con el gobierno de Donald Trump. Los únicos contactos que tenemos es con el encargado de negocios en Venezuela, contactos fluidos, permanentes, con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, son fluidos, son permanentes. Con este encargado de negocios han sido respetuosos. Nuestro viceministro para América del Norte, Carlos Ron, mantiene contactos con el Departamento de Estado, pero hasta ahí. El jefe de Estado afirmó que estudia la posibilidad de asistir a la sesión 73 de la ONU que inició este martes por estar en peligro su vida. Tú sabes que ahí me tienen en la mira para matarme, ¿no? Estoy evaluando las condiciones de seguridad para ir a Nueva York. Yo quiero ir a Nueva York, pero tengo que cuidar mi seguridad. Calificó de irresponsable la solicitud de la Federación Nacional de Ganaderos de establecer los precios de la carne a $1 por kilo. Que quiere cobrarle en dólares la carne del ganado venezolano que come pasto venezolano y es criado en Venezuela. Te quiero ver la cara, delincuente. Yo he activado un plan especial de carne que arrancó este fin de semana. Sobre las declaraciones que emitiera el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien no descartó una invasión militar en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo que la Fuerza Armada está lista para defender la soberanía nacional. Desde el Palacio de Miraflores, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no utilizó la expresión intervención militar en Venezuela durante su visita a Cúcuta. Duque indicó que no escuchó al secretario hablar con dicho término, reiterando que su gestión no es belicista y que tanto Almagro como su persona buscan que la comunidad internacional vea la magnitud de la crisis migratoria y se busquen soluciones. En este sentido, instó a los países miembros de la OEA a buscar un estatus de protección migratoria temporal a los venezolanos para que su nación no sea la única en atender todo el flujo. El jefe de Estado colombiano reiteró que se debe acudir a los mecanismos diplomáticos para presionar al gobierno de Venezuela hacia una transición que permita a los venezolanos volver a su tierra y fortalecer sus libertades. El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que el gobierno venezolano entregó una nota de protesta a la Cancillería de Colombia en rechazo a los señalamientos sobre una supuesta incursión de la Guardia Nacional Bolivariana en el territorio de ese país. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza indicó que el operativo de la Guardia Nacional contra el narcotráfico, en el que resultaron detenidos 4 ciudadanos colombianos, se efectuó en la isla Mantequero del estado Amazonas, por lo que aseguró que el gobierno de esa nación lo único que intenta es continuar generando tensiones en la frontera colombo-venezolana. Además, resaltó que las autoridades de Venezuela continuarán actuando en la zona fronteriza para garantizar la protección de todos los venezolanos. El canciller de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, trató la alta representación política exterior y seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, la crisis migratoria venezolana y sus efectos en la región. Durante la reunión, Olmes Trujillo detalló el impacto causado por el alto flujo de migrantes venezolanos que llegan o transitan por Colombia y las difíciles condiciones a las que se enfrentan dentro y fuera del país. El ministro colombiano resaltó los esfuerzos que realiza la nación para acoger a dicha población y la necesidad de contar con el apoyo internacional para así resolver de manera ordenada y segura y regular la crisis migratoria en el territorio neogranadino y regional. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, informó que miembros del TSJ participaron en la primera reunión preparatoria de la 20ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebrará en la ciudad de Panamá en abril de 2020. La magistrada Indira Alfonso Izaguirre, primera vicepresidenta del TSJ, y el magistrado Arcadio Delgado Rosales, vicepresidente de la Sala Constitucional del Alto Juzgado venezolano, asistieron al encuentro en Ciudad de México para estudiar los avances que se tienen de cara a la cumbre, cuyo eje central son los retos que enfrenta la justicia iberoamericana frente a las exigencias del nuevo milenio. Según informó el TSJ, este tipo de reuniones seguirán efectuándose periódicamente.
En España, el diario ABC difundió al menos 6 pruebas que justificarían el presunto plagio en la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una causa por la que varios sectores políticos están pidiendo su dimisión. Según el medio español, Sánchez se apropió de textos ajenos en algunos pasajes de su trabajo de grado, incumpliendo así las exigencias académicas del citado. Además, habría cometido autoplagio al recoger textos suyos en artículos científicos anteriores, sin especificar que estaba copiando su propia obra. ABC destaca que el mandatario tampoco citó un artículo que había coescrito con el profesor Juan Padilla, que posteriormente sería miembro del tribunal, que calificó el trabajo y que le otorgó la distinción de cum laude. Finalmente menciona el plagio de informes oficiales y el uso de documentos de la administración sin entrecomillar, por lo que sugiere que más de la 10ª parte del trabajo no es original. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández acudió a los tribunales de Buenos Aires para declarar en una causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero relacionado con la concesión de la obra pública durante su mandato y que es conocida como la Ruta del Dinero K. En un escrito presentado ante el juez Sebastián Casanello, la actual senadora aseveró que jamás se apoderó de dinero ilícito, por lo que afirmó que la justicia no podrá vincularla con delitos de corrupción. Fernández fue citada el pasado 4 de septiembre por este caso, en el que hay una veintena de personas imputadas y que mantiene en prisión al empresario de la obra pública, Lázaro Báez. El magistrado investiga el presunto blanqueo de al menos $60 millones entre 2010 y 2013, mediante una red que empleó una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior. La citación se produce un día después de que la expresidenta recibiera su 6º procesamiento judicial por presuntos sobornos de empresarios durante su gobierno y por el que otro juez ya pidió su detención. 6:45 de la mañana, momento de realizar nuestra primera pausa. Al regreso, más información. Continuamos con más información. Por considerar que representa una desmejora en las escalas salariales de los trabajadores, la Asamblea Nacional declaró inconstitucional el decreto 3601 del Ejecutivo, que fijó el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos. Manuel Covela nos ofrece los detalles. En el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias, el Poder Legislativo denunció mediante un acuerdo aprobado por unanimidad que el ajuste salarial pasó por alto los tabuladores, primas y otros beneficios establecidos en las contrataciones colectivas. Que la especialización y la antigüedad quedan deshechas, se ponen a un lado porque todos ganamos igual. Vengo yo, tan fresco, a trabajar a partir de hoy aquí, y gano lo mismo que un trabajador que tenga 20 o 30 años, que se ha formado. Los legisladores señalaron que la medida gubernamental contradice el principio de progresividad de los derechos laborales que consagran la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Trabajo. Advirtieron que 345 contrataciones colectivas de la administración pública podrían desaparecer. 80 años de historia sindical, de luchas sindicales que han establecido que estas cláusulas, las cláusulas que se establecen en las contrataciones colectivas, en el tabulador y en el tema de la descripción de los cargos, son cláusulas obligatorias y se pretende mediante un decreto legislar sobre la materia laboral, que es una competencia de la Asamblea Nacional de Venezuela. El Parlamento abogó por la protección del salario, ya que es clave en el desarrollo del país. Informó que enviará el acuerdo aprobado a la Organización Internacional del Trabajo. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Como parte del inicio del año escolar 2018-2019, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la activación de un plan nacional de atención ante amenazas sísmicas con el objetivo de orientar a los estudiantes y personal educativo ante posibles eventos naturales. Durante un recorrido por las instalaciones del Centro de Educación Inicial Generalísimo Francisco de Miranda, Reverol destacó que el proyecto preventivo también será desplegado en el ámbito laboral y comunitario de Venezuela. Atender todas las medidas de prevención que son autoprotección, primeros auxilios, plan de evacuación y primeros auxilios. Así como también establecer en todos los ámbitos y seguir conformando los comités de prevención ante cualquier amenaza sísmica. Y por supuesto los niños y niñas y los docentes deben estar preparados para esta actividad.
El ministro también recordó que el personal de Protección Civil ha realizado alrededor de 300 simulacros y capacitado a más de 9.000 personas en lo que va de 2018. Representantes del gremio docente del Estado Guárico aseveraron que solo el 10% de la población escolar se ha reintegrado a sus actividades. Eliezer Hernández con el reporte. Ante el inicio del año escolar 2018-2019, los docentes aseguran que por diversas razones los estudiantes no han retornado a las aulas en su totalidad. Esto tiene diferentes motivaciones. En primer lugar, los representantes no tienen con qué comprar uniformes escolares, no tienen con qué comprar útiles escolares. Es más, yo diría que no tienen ni siquiera con qué lavarle los uniformes viejos a los muchachos. Ruiz destacó que el año escolar comienza con infraestructuras deterioradas, ya que no se aplicó un plan de recuperación para la planta física en los colegios como en años anteriores, al tiempo que resaltó que existe un alto porcentaje de deserción de docentes ante las condiciones laborales y salariales. Debido a que con la reconversión monetaria y la nueva tabla salarial impuesta unilateralmente por el Ejecutivo Nacional, ha conllevado a que los docentes, en su gran mayoría, estén ganando un salario mínimo. Finalmente, el dirigente gremial denunció que un grupo de docentes que pertenecían a la nómina del Ejecutivo Regional y que pasaron a depender del Ministerio de Educación no cobran sus remuneraciones desde el mes de mayo. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Trabajadores de Mondelez Antigua Craft protestaron en las inmediaciones de la planta ubicada en la zona industrial de Valencia, estado Carabobo, en exigencia de sus reivindicaciones salariales. Nuestra compañera Ruth Laverde con la información. El reclamo se llevó a cabo en las instalaciones de la planta, donde más de 300 empleados exigieron sus beneficios contractuales. Señalan que con la venta de estos productos alcanza para que el patrono cumpla con lo que les adeuda. Lo ha constatado diferentes organismos del Estado donde ha ingresado materia prima y la materia prima no sale convertida, tal como establece la norma, en producto terminado. Entonces consideramos que para poder mejorar nuestro salario y atribuir de que no tienen la totalidad del cumplimiento de los mismos, mientras que no puedan producir, no pueden cumplir con estos salarios y las reivindicaciones salariales, así como todo lo que son las cláusulas contractuales. Anteriormente había una producción de 8 rubros, en la actualidad solo 2. Los trabajadores temen la inseguridad de la continuidad laboral, pues solo trabajan 2 días por semana. Los empresarios ahora tienen todas las condiciones, ¿verdad?, dadas para producir y han organizado como un plan para desestimar todo lo que tiene que ver el nuevo aumento de salario y el programa del presidente Nicolás Maduro. Aquí los trabajadores son testigos de cómo ellos han venido aumentando los precios de los productos, pero pagando el salario a precio de gallina flaca. Desde el año pasado, los trabajadores han venido denunciando la paralización de ciertas líneas de producción y han acudido a los organismos competentes, quienes han intervenido en varias oportunidades. Desde el pasado 7 de agosto se instaló una mesa de trabajo con el sindicato y la empresa a fin de llegar a un acuerdo. En Carabobo, Ruth Laverde, Noticiero Venevisión. Vamos con una nueva pausa. 6:55, ya regresamos con más. y 59. A propósito del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono, en el estado Amazonas se llevó a cabo una charla para conmemorar este día. Nuestra compañera María Alejandra Pirela con la información. El Ministerio de Ecosocialismo de la ciudad de Puerto Ayacucho realizó una charla para conmemorar el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del MINE y en ella estuvieron presentes diversas instituciones como Imparques, Corpoelec y el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta charla se abordó sobre la importancia del uso de las bombonas desechables y de cómo estas pueden ser recicladas y reutilizadas. Hemos desarrollado lo que es la destrucción e inutilización de las bombonas desechables, ya que lo dicen los decretos que prohíben este tipo de sustancias, que son cilindros desechables peligrosos. Asimismo, explicó que hace 2 años han desarrollado un programa con los diversos establecimientos para el control legal y manejo de las sustancias que puedan afectar el ambiente. Han ido desarrollando un programa aproximadamente 2 años acá en el estado Amazonas, llevando lo que es el control en el marco legal y el manejo seguro de este tipo de
sustancias. Con este programa se espera crear conciencia entre los comerciantes de la ciudad de Puerto Ayacucho que hacen uso de sustancias que puedan contaminar la capa de ozono. Desde el estado Amazonas y en alianza con Amavisión les habló María Alejandra Pirela, Noticiero Venevisión. Amigos, de inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, confía en que la Iglesia Católica supere los tiempos oscuros, producto de las recientes denuncias de abusos sexuales cometidos contra menores de edad. Durante un acto litúrgico, el mandatario destacó que el clero está consciente de sus errores tanto en los casos de abuso como de encubrimiento. En el transcurso de la jornada en la que participaron miembros de otras religiones y de los poderes del Estado, la Iglesia afirmó que en estos momentos atraviesan un tiempo de purificación como nunca antes en la historia. En esta ocasión, la tradicional misa enmarcada en las fiestas patrias chilenas no fue dirigida por el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, pues actualmente se encuentra imputado por encubrimiento de delitos sexuales. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, analiza cuidadosamente la carta emitida por el gobierno guatemalteco sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En el documento, el país centroamericano exigió la destitución de Iván Velázquez como jefe de la comisión de la CICIG. Otros 157 cadáveres fueron hallados dentro de otro contenedor de refrigeración en Guadalajara, México. Este sería el segundo vehículo encontrado. Anteriormente, las autoridades habían descubierto otro camión con al menos 100 cuerpos. Este nuevo contenedor se encuentra en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues el centro no cuenta con la capacidad de resguardar tantos cadáveres que se han generado por el incremento de violencia en la zona. Al menos 21 personas perdieron la vida al colisionar el autobús en el que se trasladaban contra un camión cisterna en una carretera del centro de Irán. El bus interurbano llevaba a pasajeros desde Teherán a Kermán, cuando a unos 1000 kilómetros de distancia ocurrió el siniestro. Según las investigaciones de las Naciones Unidas, al menos 10.000 personas han fallecido durante la violenta expulsión de 750.000 rohingya hacia Bangladesh. De acuerdo con expertos de la ONU, existen claras indicaciones de que la milicia birmana cometió crímenes de guerra y contra la humanidad. Al regreso en Entrevista Venevisión. Al regreso más información, luego Entrevista Venevisión. Ya regresamos. Amigos, iniciamos los deportes comentándoles que este domingo 7 de octubre el asfalto caraqueño será uno de los protagonistas en la 17ª edición del Gatorade Caracas Rock, cita en donde dirán presente más de 15.000 corredores de todo el territorio nacional. El gerente de Eventos Especiales y Mercadeo Deportivo de Pepsi Cola Venezuela, Marlon Monsalve, precisó que el punto de salida será a las 7 de la mañana desde la autopista Francisco Fajardo, a la altura de los campos de golf en Caracas, teniendo como llegada la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, siendo esta una ruta sumamente conocida y certificada por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia. Se ha convertido en una excelente plataforma para que muestren su talento, muestren lo que hacen, muestren la música que están haciendo. De manera que va a haber una banda o un concierto cada 1500 metros, al igual que en la salida, vamos a tener una actividad musical para no solo bajar un poquito el estrés de la carrera, sino que la gente se divierta con cosas que estamos haciendo acá en nuestro país. Como es habitual, la premiación se entregará a los primeros 5 corredores que lleguen a la meta con premios en metálico desde 13.500 hasta 7.500 bolívares soberanos. Y seguimos con la Champions porque el Barcelona goleó al PSV Eindhoven 4-0 con un triplete de Lionel Messi en la primera jornada de la competición europea. Ousmane Dembélé debutó en la agrupación en donde los azulgrana dominaron de principio a fin. En el primer tiempo el argentino abrió el marcador con un gran saque desde la frontal del área al minuto 32. Dembélé lo hizo en el 2-0 en el 75 con una gran asistencia de Ivan Rakitic y se anotó el tercer gol. Durante el 87 Messi realizó el tiro con la asistencia de Suárez. La victoria supone 4 puntos de oro para encabezar el grupo B, empatado a puntos con el Inter de Milán, que se impuso 2-1 al Tottenham en el otro encuentro de la llave en San Siro. Y cerramos las notas deportivas comentándoles que el triple vencedor de la Liga de Campeones, el Real Madrid, buscará defender su título o comenzar la defensa de su título ante la Roma a pesar de la ausencia
de varios de sus jugadores. En la emisión meridiana, por supuesto, una información más detallada y completa de la segunda jornada de la Champions. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los mejores momentos de los premios Emmy 2018. Este martes se celebraron los premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos. Una noche de emociones para la industria que abrió con un número de burla al problema de la diversidad en Hollywood y el tema dominante del acoso sexual. La actriz Betty White recibió un merecido homenaje con 96 años y un total de 21 nominaciones a los premios Emmy. Las estrellas de Hollywood ovacionaron de pie al ícono de la comedia. La gran ganadora de la gala fue The Marvelous Mrs. Maisel, una historia de ficción que no era favorita, pero que se alzó con 8 estatuillas, entre ellas Mejor Guión, Mejor Actriz y Mejor Comedia. Por su parte, el elenco de Game of Thrones celebró que se convirtió en la producción televisiva más galardonada de todos los tiempos. Mientras que el asesinato de Gianni Versace, protagonizada por el venezolano Edgar Ramírez, consiguió 2 galardones. El momento más especial fue del director Glenn Weiss, quien durante su discurso le pidió matrimonio a su novia. Un momento que hizo vibrar a todos. Will you marry me? Ahora veamos las estrellas que brillaron en la alfombra roja. Como cada cita de la industria, los looks que escogen las celebridades también son protagónicos. Y esta vez parece que el blanco dominó la paleta. Vimos a Kristen Bell con un diseño de Solange London bastante sobrio, a Scarlett Johansson con un espectacular vestido de Balmain con lentejuelas y un llamativo escote en V, al estilo Marilyn Monroe, así como a Jessica Biel del brazo de Justin Timberlake, luciendo uno de los trajes más impactantes de la noche, firma Ralph & Russo. Heidi Klum escogió el tono champán de Zac Posen y Dakota Fanning, un verde esmeralda de Dior. Otros que se robaron las miradas, pero sin pasar por la alfombra, fueron los del elenco de Gianni Versace. Penélope Cruz eligió un traje con plumas de Chanel, mientras que Edgar Ramírez y Ricky Martin llevaron smoking con pajarita negra. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Hacemos una pausa. Al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Elvis Amoroso, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya se encuentra en el estudio de Entrevista a Venevisión. Con él conversaremos en minutos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en Entrevista a Venevisión Elvis Amoroso, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí. Muchas gracias, licenciado. Hay un acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente solicitando la destitución de Luis Almagro como presidente de la OEA. ¿En qué marco se dio la discusión? ¿En qué marco se llegó a este acuerdo? Bueno, se hizo una Asamblea Nacional Constituyente en el día de ayer, una plenaria, donde se dio esa gran discusión sobre la situación del secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que de una forma bien rara o quizás de cómplice pues con el imperio norteamericano, dio declaraciones pidiendo intervención militar a nuestra patria, cosa pues que no podemos aceptar ningún venezolano, absolutamente ninguno, independientemente de su posición política. Nosotros no podemos permitir que una persona que está en estos momentos en la Secretaría General de la OEA diga que hay que invadir a Venezuela militarmente. Ya ha sido amenazada en reiteradas oportunidades, ya hemos tenido sanciones en nuestra patria en reiteradas oportunidades por parte del imperio, incluso en algunos sectores de Europa, pero referente a materia económica, sanciones contra funcionarios públicos, sanciones contra los barcos que vienen con alimento para los venezolanos, que traen medicina, pero ya al llegar a ese extremo de solicitar que invadan a Venezuela, que intervengan militarmente a Venezuela, yo creo que es algo inaceptable, y en esa discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, propuso solicitar la renuncia a este señor, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que es normal. Yo más bien hago un exhorto a todo el pueblo de Venezuela, a todas las instituciones, para que se pronuncien al respecto, porque las bombas, las balas no tienen ojos, eso no son
que van a venir bombas solo matachavistas o a un sector específico. Eso cae en escuelas, cae en cualquier urbanización, en la del este de Caracas, en cualquier parte. Y por sobre todas las cosas, Venezuela se ha caracterizado en su historia por ser un país de paz y la única vez que ha utilizado las armas en el tiempo de nuestros libertadores para darle libertad, valga la redundancia, a otros países, como el caso pues, de Bolívar, el Sucre y todo nuestro prócer. Entonces, nosotros aprobamos este acuerdo, una porque ese señor no puede estar al frente de la Secretaría de la OEA y él no es miembro de la OEA. El pueblo de Venezuela tiene que entender que él no es miembro de la OEA. Los miembros de la OEA son los países. Él es un ejecutor, como secretario de la OEA, es un ejecutor, pero los miembros de la OEA son los estados, los países que están ahí. Y él lo que tiene que hacer es ejecutar las decisiones de la plenaria de la Organización de los Estados Americanos, igual que la ONU. La ONU tiene a los miembros que son los estados y un secretario general que es el encargado de ejecutar las decisiones que toma la organización o la ONU, pues la Organización de Estados Americanos, en este caso la OEA, y si es la ONU, es la ONU. Entonces no puede bajo ninguna circunstancia seguir rompiendo este señor lo que es el reglamento, los acuerdos internacionales, violando el derecho internacional y que nosotros nos quedemos tranquilos. Nosotros los venezolanos, todos somos gente con dignidad y siempre hemos exigido el respeto de nuestra soberanía y nuestra integridad por sobre todas las cosas. Sin embargo, en las últimas horas, el mismo secretario general de la OEA y también ha aparecido el presidente de Colombia, Iván Duque, han dicho que no tienen ninguna intención de que haya un conflicto bélico o un enfrentamiento o intenciones belicistas aquí en Venezuela. Bueno, ese es un señor que, por eso, Almagro es una persona que yo creo que ya tiene que tratarlo médicamente, ¿no? Un psiquiatra, un psicólogo, algo así, porque es un señor que dice hoy unas declaraciones y al instante cambia su versión. Ojalá que el presidente de Colombia no tome esa misma conducta del presidente de la OEA y haga valer su presidencia ahí. Y por supuesto que yo creo que a él no le conviene, a Colombia no le conviene, a Venezuela no le conviene en ninguna situación bélica en Venezuela, porque el más afectado va a ser Colombia. Aquí viven más de 5 millones de colombianos. Por cierto, no pedimos indemnización porque estén viviendo aquí, pero viven más de 5 millones de colombianos que se trasladarían hacia allá, hacia Colombia, o bueno, crearía una situación bien difícil para todos los colombianos. Y nosotros queremos mucho a los colombianos, no a sus gobiernos que se prestan pues para servir también de propuestas de los Estados Unidos y en este caso pues en combinación con la OEA. Fíjese que el grupo ese de Lima que nosotros cuestionamos porque siempre están agrediendo a Venezuela, todos se pronunciaron menos el presidente de Colombia y Almagro porque dio las declaraciones allá en Colombia. Yo lo que hago es un llamado a la reflexión a todos los venezolanos y especialmente a los países, a los presidentes, a los mandatarios, porque esta situación empieza así como ocurrió en Libia, como ocurrió en Siria, como ha ocurrido en otros países de Europa y Asia, donde empiezan incitando a una intervención bélica y van dando después declaraciones o falsos positivos que para intervenir a los países militarmente. ¿Cómo interpretar entonces la declaración o la resolución o el comunicado que emitió el Grupo de Lima el fin de semana? Bueno, el Grupo de Lima se pronuncia en contra de la situación bélica, ¿no? De la propuesta de Almagro, va en contra de Almagro. Por eso es que nosotros, y tiene que ser así, porque primero que es un irresponsable, ese señor, un indigno, al venir a proponer que intervengan militarmente a nuestro país o a la región, porque intervenir a Venezuela es intervenir militarmente a la región. Se crearía un conflicto verdaderamente desastroso en toda nuestra región. Yo considero que actuó en ese momento contra Almagro, repudiando las declaraciones del señor Almagro como debe ser unos países que tengan verdaderamente respeto hacia ellos, porque no va a ser un secretario pasando por encima de los estados, pasando por encima de cada uno de los presidentes de la OEA sin ningún tipo de consulta, emitiendo pronunciamientos personales, cuando eso es una institución, un ente colegiado que se debe respetar
bajo el derecho internacional. Los acuerdos en materia petrolera suscritos por el presidente, de hecho hay un total de 28 acuerdos que fueron suscritos por el presidente de la República en su visita a China. ¿Esto de qué forma va a ayudar y a respaldar el plan de recuperación económica que adelanta el Ejecutivo? Bueno, tenemos un plan de recuperación económica bien poderoso que está aplicando el presidente de la República. Tenemos 3 meses que se va a poner en práctica, van haciéndose los ajustes necesarios y esos ajustes, y dentro de esos ajustes están precisamente los convenios que se puedan hacer con países amigos de Venezuela, que ellos necesitan de productos venezolanos y nosotros necesitamos productos de ellos, y bueno, se hacen ese tipo de convenios para fortalecer la economía, entre este caso la industria petrolera, que todos sabemos que por la misma situación del bloqueo, así como bloquean las medicinas, bloquean los barcos, que esos gran cantidad de barcos que están ahí en el Caribe para entrar a Venezuela, no lo deja pasar el gobierno de los Estados Unidos, alimentos para los venezolanos, la gente que tiene diabetes, la gente que tiene problemas de la atención, la gente que sufre de diálisis. Bueno, ahí están los barcos. La oposición lo tiene ahí, producto de las campañas que ha hecho Julio Borges y que ha hecho el sector de la oposición, tienen los barcos ahí paralizados, no lo dejan pasar a Venezuela por culpa de ese bloqueo de la oposición y del gobierno norteamericano. Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo para que entre medicina, entre alimentos, entre en los CLAC y podamos subsanar esa problemática que tenemos los venezolanos. Y entre esos acuerdos también en materia petrolera, porque la industria petrolera ha tenido una vinculación muy fuerte con los Estados Unidos y parte pues de la industria petrolera venezolana tiene equipos que son hechos en los Estados Unidos y que no permiten hoy día que pasen para acá producto de ese bloqueo, y bueno, el presidente está haciendo lo que debe hacer un presidente verdaderamente democrático, buscar otros aliados para fortalecer la industria petrolera, y eso es lo que se está haciendo. Estamos totalmente seguros que con esta visita del presidente Nicolás Maduro a China y esta gran cantidad de acuerdos va a fortalecer el programa económico que va a favorecer especialmente en lo social a cada uno de los venezolanos. Mañana se cumplen el primer mes desde la aplicación del plan de recuperación económica, desde la entrada en vigencia de cada una de las medidas. ¿Cómo se puede hacer, si se puede hacer un balance en los primeros 30 días, cuál sería? Yo creo que es positivo porque primero se sincera lo que es la parte económica de nuestro país. Veníamos prácticamente desde el punto de vista económico reflejándonos en lo que era el dólar today de la oposición y el dólar cucuteño de la oposición. Son $2 que maneja la oposición venezolana, no lo maneja el gobierno, y venía alterando la economía de nuestro país. Usted iba a comprar, o cualquier venezolano va a comprar un producto en el mercado, por ejemplo, de Chacao, y se lo venden al dólar criminal ese de la oposición, a los dólares criminales de la oposición, el cucuteño y el dólar today que lo manejan desde Miami, y el cucuteño pues que lo manejan desde Colombia, parte pues del gobierno de Santos y el señor Rabel allá en Colombia. Eso afectó sin lugar a duda la economía y el bolsillo de todos los venezolanos, no solamente de los chavistas, sino de todo. Hoy se sincera eso y fíjate que se frena pues ese dólar especulativo de la oposición, empieza a adecuarse la economía, se sube el salario de los venezolanos a un ajuste verdaderamente econométrico. Y bueno, por cierto que ayer el sector de la oposición en la Asamblea Nacional de Desacato cuestionó el aumento salarial que dio el presidente y pidió que regresara el salario a el salario que teníamos antes, ¿no? Cosa loca que ocurre en la oposición, bueno, porque ellos son financiados por estos sectores de el dólar today y el dólar cucuteño, y le exigen que repudie todas las decisiones económicas que van en contra de ese dólar. Ese ha sido un impacto importantísimo. Vimos cómo los venezolanos tenían ya más poder adquisitivo, salen a comprar, están pendientes pues hoy día, y de ahí ya se toma la plataforma necesaria para los próximos aumentos que pueda tener la República. Ahora, algo sí que yo creo que es verdaderamente inaceptable es que el sector productivo, en vez de subsanar esa especulación que viene teniendo desde hace años ya desde hace 2 años, lo que sigue entonces tratando de maltratar al pueblo. Estas personas de Fede Cámara, del Consejo de Comercio, por Dios, ustedes son venezolanos, yo sé que la mayoría de ustedes viven afuera, viven en Miami,
pero aquí están los venezolanos. Ese ganado que ustedes crían, lo crían con él, pasto venezolano, son subsidiados todos los productos agrarios. No puede ser que ustedes traten ahora, como se subió el salario, entonces quieran subirle a la leche, a cada litro de leche, el equivalente al salario que acaba de aumentar el presidente de la República. Igual ocurre con los distintos productos. Yo creo que eso tiene que verdaderamente sentarse a dialogar y una de las cosas, el gobierno también tomar medidas serias para tratar de contrarrestar esta especulación. Ahí yo creo que es un detalle importantísimo para el fortalecimiento de la economía y del programa económico del presidente Nicolás Maduro. Nos queda poco tiempo ya, pero quería consultarle precisamente en torno a esto que usted menciona de la producción de productos cárnicos. ¿Ha dado el gobierno en tiempos recientes algún paso importante en la importación de carne y de pollo? Bueno, ahí cuando surge situaciones estas se hace importación tanto de carne como de pollo. En Venezuela ha entrado pollo por Brasil, pero la situación ahorita y con lo que se está invirtiendo debe el Estado venezolano y nuestros productores verdaderamente hacer la producción necesaria de carne, porque a ellos se le ha dado absolutamente todo. Lo repito, lo que consumen nuestros animales, lo que consume en materia de medicina los animales venezolanos es subsidiado por el Estado venezolano. Es inaceptable que hoy día vengan estos señores a decir que tienen pérdida cuando verdaderamente ha sido el sector económico más beneficiado de las políticas del gobierno de la Revolución Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, y también en otros gobiernos siempre lo han ayudado, pero son los que más se quejan porque una cosa es, licenciado, tratar de ser productor aquí y otra cosa es ser productor aquí y tratar de vivir como un príncipe fuera de Venezuela, jugando a la devaluación para tener más bolívares con los mismos dólares y pagarle a los trabajadores un salario verdaderamente deprimente. Vicepresidente, hay algo en lo que se ha hecho mucho hincapié desde las regiones y desde parte incluso del Ejecutivo apoyados en el petro, las exportaciones. ¿Cómo ve el panorama de las exportaciones, de lo que pueda estar exportando el país hacia final de año? Bueno, hay una buena política ahorita en este programa económico del presidente Nicolás Maduro para incentivar la exportación. Ya se han hecho modificaciones a las leyes, ya se levanta el control de cambio, se levanta la ley contra el ilícito cambiario que permite que fluya normalmente la economía tanto de exportación como de importación. Hay ya muchos venezolanos que hemos consultado con ellos y en lo que ha hecho nuestro vicepresidente económico, Tarea Leizami, esa serie de reuniones, y se ve que hay una iniciativa importantísima para que los productos venezolanos sean exportados, lo que se pueden exportar. Y eso va a traer, por supuesto, grandes beneficios para nuestra economía y para la industria y el comercio que se dedique a esa importación de productos que están aquí. Y también tenemos que revisar lo de exportación y lo de importación. Esa exportación, por supuesto, ya en el mundo se está acabando lo del dólar, ya se está negociando en otras monedas como la moneda china, la moneda rusa, Turquía, que también ya han dejado a un lado la negociación con el dólar y se está haciendo negociaciones con las monedas de ellos, donde está incluido Venezuela, donde está incluido el petro, y yo creo que eso es importantísimo, porque entre China, Rusia, Turquía y la India y Venezuela y otros países, bueno, está más del 75% de la población mundial y no tenemos que depender directamente de los Estados Unidos. Por eso le preocupa a los Estados Unidos y por eso le preocupa pues a los países aliados a los Estados Unidos que no quieren ser dependientes. Venezuela sí quiere ser independiente. Venezuela quiere la soberanía tanto desde el punto de alimentos, desde el punto de vista de las medicinas y por sobre todo económicamente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A usted. Nos acompañó Elvis Amoroso, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, hoy en Entrevista Venevisión. Amigos, así ponemos punto final de mi parte. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Devolvemos el pase a Yohaisa para que despida la misión. Hemos llegado al final de la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerde, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana, Venezuela.